Y hay veces que uno dice, ¿cómo sería mi vida sin diabetes? ¿Cómo sería mi vida sin tener que contar carbohidratos todos los días? Hubo un médico incluso que le dijo a mi mamá, mire, ella va a vivir y va a morir con diabetes. La diabetes es una condición que no te define. Podemos seguir viviendo con ella, comprendiéndola, aprendiendo de ella. Y de una forma muy jocosa también la he nombrado mi amiga Tess. ¿Mi amiga qué? Tess. Tess. De la diabetes, entonces mi amiga Tess. Mejor dicho, seas tú el que tienes la pluma para escribir realmente lo que esté pasando en el libro de tu vida y no que digas, esa pluma se la di a la diabetes y ya. La dicotomía de la diabetes, a veces amiga, a veces no tanto. De eso nos vamos a ocupar. Vamos a viajar en una historia de vida. Tome nota. En las últimas décadas, la importancia de la conexión emoción-cuerpo, psicología-cuerpo, ha cobrado redundancia. Y es por eso que hoy vamos a hablar de la conexión que hay entre las emociones y la diabetes. Nos encontramos con Juliana Sarmiento, psicóloga y magíster en psicopedagogía de Universidad Pontificia Bolivariana, ¿verdad? Así es, sí. Pero además Juliana tiene una cosa muy linda y es que Juliana lleva 23 años diagnosticada con diabetes. 23 años, desde los 10 años que como dicen por ahí, me gané una lotería que no compré. Sí. Sí. ¿Tú tienes diabetes tipo 1? Tipo 1. Diabetes mellitus tipo 1. Sí. Pues bueno, muchas personas piensan que la diabetes solamente se expresa de una sola forma, ¿cierto? Y digamos que a grandes rasgos la diabetes podría ser como diabetes tipo 1, que es la que yo tengo, insulinodependiente, ¿cierto? Es decir, que necesitamos insulina para poder tener nuestro día a día normal. La diabetes tipo 2, muchas personas piensan que solamente la diabetes que le dan a las personas ya mayores, pero resulta que en los últimos años, en las últimas, yo creo que décadas quizá, se ha visto más diabetes tipo 2 también en niños y jóvenes, porque está relacionada a la obesidad, el sedentarismo y hábitos alimenticios. Y la tercera, vuelvo y digo a grandes rasgos, es la diabetes gestacional, que es cuando una mujer está en embarazo y por cuestiones hormonales, pues precisamente la insulina no logra hacer lo que debe hacer y la mujer debe pues de pronto inyectarse insulina y normalmente cuando el bebé nace pues ya digamos que esa condición desaparece. En algunas queda, pero digamos que la prevalencia es que desaparezca. Entonces sí, mi diabetes o mi condición es diabetes mellitus tipo 1. Pero además vos sos la más indicada porque acompañás, sos psicóloga, has estado como trabajando como todo este tema emocional relacionado con la diabetes, pero además en carne propia has estado, se dice condición. Sí, la diabetes claramente es una enfermedad, ¿cierto? Es una enfermedad crónica. La diabetes, sin embargo, para las personas que la sufrimos, no hablamos que somos personas enfermas, somos personas con una condición, somos personas con diabetes, ¿cierto? En este caso sí, mi condición me ha acompañado hace 23 años y de una forma muy jocosa también la he nombrado mi amiga Tess. ¿Mi amiga qué? Tess. Tess. De la diabetes, entonces es mi amiga Tess. Entonces he tenido que... me ha acompañado y la verdad es que esa relación con mi amiga Tess en estos 23 años, como cualquier relación, empezó de una forma, ha progresado de otra y en este momento me encuentro, en un punto con esa amiga Tess. Y es cierto eso que yo dije, tiene importancia el campo emocional con el manejo de la diabetes. Totalmente. Ahí, desde mi experiencia también como paciente y precisamente por mi formación como psicóloga, hay muchos aspectos psicológicos que se ven impactados al diagnosticar cualquier enfermedad crónica. En este caso que estamos hablando de la diabetes, hay varios factores que vienen a jugar, ¿cierto? Uno de ellos es que aproximadamente el 95% del manejo de la diabetes recae en el paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay ciertas habilidades y formas de autocuidado constantes y diarias que pueden generar, digamos, que un quemazón, ¿cierto? Lo que normalmente en el trabajo uno llama como un burnout, digamos que aquí se llama quemazón es porque
siempre lo vas a tener. Me acuerdo algún día... Eso es como sentirse abrumado todo el tiempo. Sí, es como, yo sé que lo tengo y me acuerdo tanto de un doctor que me acompañó, digamos, en mi adolescencia, y ese doctor me decía, es que en la diabetes no hay domingos ni festivos. Y yo en ese momento como que no entendía muy bien a qué se refería, y ya después en el tiempo he podido entender qué es, y es verdad. Cuando uno va donde un doctor, uno no es solo diabético cuando está en la silla del doctor. Uno es una persona con condición de diabetes todos los días, así sea feriado. ¿Quién es mi amiga Tess? ¿Cuáles son los factores de protección de la diabetes? ¿Cómo llegamos a un diagnóstico? Sigamos en esta interesante entrevista con la psicóloga Juliana Sarmiento. Tome nota. Pero para llegar ahí donde estás tú con esa experiencia, pues tuviste que haber pasado por... ¿Cómo fue tu diagnóstico? ¿Cómo llegó la diabetes? ¿Cuál es la explicación que te dieron? ¿Cuántos años tenías? Cuando yo tenía 10 años fue que llegó el diagnóstico. Resulta que fue muy jocoso la cosa, porque resulta que yo tenía 10 años, era noviembre, pues no sé si irónico sería la palabra, pero bueno, de pronto más adelante vamos a hablar que noviembre es el mes en donde se conmemora la conciencia hacia la diabetes, y precisamente a mí me diagnosticaron un noviembre. Resulta que yo tenía efectivamente 10 años y hacía, no sé, unas semanas yo estaba jugando con mis amigos en el parque, ¿cierto? Y resulta que en ese momento yo me quito los zapatos y estoy pasando por el pasamanos y me caigo. Cuando yo me caí, aterricé en mis talones y resulta que pues me laceré los talones. Resulta que empecé a tener ciertos síntomas. Los síntomas eran los siguientes: no tenía hambre, tenía muchísima sed, me estaba orinando en la cama, más o menos a las 5 de la mañana, recuerdo, 5 o 6 de la mañana, me levantaba absolutamente sin tener cómo parar de orinarme en la cama, y ya era una niña de 10 años en donde eso pues ya no había problema con ir al baño, ¿cierto? Y empecé a perder mucho peso. Resulta que mi mamá pues una persona absolutamente pendiente de sus hijas, ella pensó que estos síntomas estaban relacionados con algo en los riñones por el golpe que me había dado, ¿cierto? Entonces, cuando ella fue donde el pediatra, le empezó a relatar y a contar, y pues claro, en ese momento un doctor con este tipo de síntomas, lo primero que hace efectivamente es hacer una glucosilada. Tuvieron que hacer 2 para poder estar seguros que el resultado que estaba arrojando sí era cierto. Tenía más o menos la glicemia en sangre en 400, lo cual es muy alta. ¿Cuántos son los parámetros normales? De una persona que no es diabética se está hablando entre 80 y 120, ¿cierto? Ya depende de la configuración, del tratamiento de cada uno, que a uno o lo apretan un poquito más o lo dejan... Ese es el nivel de azúcar que hay en la sangre. Sí, exactamente. Esa es la GS, glicemia en sangre. Sí. 400 es muchísimo. Yo lo único que recuerdo es que ese día mi mamá llegó a la casa con los ojos hinchados de haber llorado. Yo no sabía ni entendía qué era lo que pasaba. Yo veía que mi familia estaba muy triste y ese día me dijo: Juli, nos tenemos que ir para la clínica. Entonces empacamos todo, cogí mis cosas. Para mí eso fue un paseo. Yo decía, me voy para la clínica. ¿No entendías qué estaba pasando? No, yo en ese momento no. Ahora bien, Juliana Sarmiento a los 10 años le tenía pavor a las inyecciones. Pavor. O sea, para mí era horrible un examen de sangre, era horrible pensar que algo me iban a hacer con una inyección. Resulta que en ese momento me ingresaron a la clínica, no sé, tipo tarde-noche, me pusieron líquidos, demás, y seguramente me tuvieron que haber empezado a poner la insulina. Resulta que al segundo día llega la persona, mi endocrinólogo, que fue el primero que me trató con la condición, y llega y me dice, bueno, empezó. Y yo me acuerdo que yo me quedé como, no sé, como quieta, un poquito asustada, y le dijo a la enfermera, tráigame una aguja. Él me trajo una aguja de punta naranja, que es la que las personas con diabetes normalmente utilizamos. Me puso sentada, yo me acuerdo que tenía un chorcito, me dijo, listo, póntela. Mi mamá cuenta
que ella me vio ponerme roja, 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 y él me dijo, ya, esto fue. Esa fue mi primera vez cuando me puse una inyección, y de ahí ya han pasado 23 años. Ahí escuchándote, Juliana, pues además vos que tenés como el conocimiento de la psicología, ¿cuál es la mejor forma para comunicarle sobre todo a los niños o a las familias este diagnóstico? Porque es un diagnóstico, ¿cómo lo dijiste? ¿Quemazón? Sí, o sea, sí, total. Es que incluso una de las cosas que se han logrado ver que tiene un impacto grandísimo en el paciente y en la familia es cómo el diagnóstico es compartido, ¿cierto? Y esto es una invitación también tanto a los psicólogos, a los profesionales que trabajan con las personas que están siendo diagnosticadas. Pues vean, hubo un médico incluso que le dijo a mi mamá, mire, ella va a vivir y va a morir con diabetes. Eso para mi mamá en ese momento fue durísimo. Es una realidad, claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás dando este diagnóstico y estás acompañando a una familia y a un paciente, depende de cómo lo digas, pueden haber dos caminos. Uno, que es generar resistencias, que es uno, la negación del diagnóstico de la condición, y dos, que pueda haber como una especie de minimización del diagnóstico. Y todos dos como negativos, ¿no? Claro, porque cuando tú minimizas lo que te está pasando, realmente no puedes aún entender el posible impacto que esto va a tener de una mala condición de diabetes, ¿cierto? Y la otra, que es la positiva, es poder uno aceptar de una forma en que yo crezco también con mi diabetes. Yo crezco con esta condición que se va desarrollando conmigo. Con mi amiga Tess. Con mi amiga Tess. Mi amiga Tess y yo ya llevamos una relación de 23 años y aún te digo, Carlos, la sigo conociendo. Es una relación que no es perfecta, es una relación que cuesta mucho, a pesar de que llevo 23 años y he pasado desde las agujas, los lapiceros y en este momento como paciente de bomba de insulina, he tenido que pasar por momentos en donde tengo que decir, estoy cansada, no quisiera más. Y hay veces que uno dice, ¿cómo sería mi vida sin diabetes? ¿Cómo sería mi vida sin tener que contar carbohidratos todos los días? ¿Cómo sería mi vida si no tuviera la hipoglicemia mientras estoy haciendo ejercicio? Entonces sí, no es como cualquier relación en la vida, con el esposo, con la novia, con el novio, con hermanos, papá y mamá, siempre hay ciertas cosas que uno dice, en este momento estoy pasando por un periodo difícil. Pero es eso, es verlo como una relación que se va construyendo. ¿Qué te explicaron cuando ya estaba como más avanzado el diagnóstico y ya te estabas medicando? Sí. ¿Cómo fue tenés que comer de esta manera? ¿Qué fue lo más difícil? Pues mira, una de las cosas y aquí lo voy a poner como algo también psicológico que impacta mucho, resulta cuando empieza el diagnóstico, tienen que ver, digamos, ciertos factores también o ciertas cosas que indican un buen manejo o no. Uno es la personalidad del paciente, sí, ¿cierto? Dos es la historia de la diabetes en la familia, ¿cierto? No es lo mismo que yo haya tenido una tía o una abuela que las personas digan, es que la abuela tal murió de diabetes. Yo siempre he estado en contra de eso. ¿Por qué? Porque nadie muere de diabetes. Mueren por unas complicaciones de una diabetes maltratada. Mal manejada. Exactamente. Y lo tercero son esos mitos que hay alrededor de la diabetes. Por ejemplo, y todavía me pasa, y yo sé que la gente es con muy buena intención, pero cuando a uno le dicen como diabético, ay no, perdón, es que no te voy a dar el dulce porque tú no puedes comer dulce. Eso es un mito, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso como diabética mellitus tipo 1, yo tengo que contar carbohidratos, tengo que saber, pero no quiere decir de, ay no, ella no puede comer algo. Y hay algo que recuerdo muchísimo en todo este diagnóstico y en ese momento, digamos que cuando pasó hace 23 años, lo primero que a mí me dijo ese doctor es pilas, porque ser diabética no quiere decir que no vayas a ir al colegio, que sea una excusa para no ir al colegio. Y yo dije, hasta ahí, se me acabó. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué lo cuento? Porque como cualquier condición, creo firmemente como psicóloga que es impresionante lo que hace la responsabilización del paciente frente a la condición. Muy bonito eso. Es algo que no es, y aquí lo voy a decir, no es que la condición te defina. La diabetes a uno no lo define, ninguna condición lo define a uno. La diabetes hace parte de uno, pero yo no soy diabetes Sarmiento, yo soy Juliana Sarmiento,
que soy hermana, soy hija, soy pareja, soy psicóloga y soy una persona con diabetes, entre muchas cosas que soy, pero no es lo único que me define, hace parte de mí. Y eso también hace que uno se responsabilice de uno mismo, ¿cierto? Y también creo que eso juega un gran rol en que las personas cuando te conocen no te rotulen a ti como, ella es mi amiga diabética, ella es mi pareja diabética, ella es mi colega diabética. No, ella es mi colega, Juliana Sarmiento, que tiene tal y tales cosas y además es diabética. Eso viene también de la responsabilización. ¿Alguna vez fue un obstáculo la diabetes? A ver, como obstáculo, digámoslo así, que no me gustaría decir un sí tan certero, sí, porque creería que estuviera generalizando de muchas formas. Sin embargo, ¿cuáles pueden ser obstáculos en la diabetes, en el retos, día a día? Exacto, retos, pongámoslo así, me gusta más la palabra de retos. Mira, hay algo que seguramente ustedes conocen. Hace más o menos 2 o 3 años se empezó como una especie de sensibilización acerca de la diabetes, precisamente en noviembre, con un globo azul. Y el globo azul lo que representaba era que nosotros como diabéticos tenemos que estar a toda hora pensando cómo está el globo, ¿cierto? Como entonces, jugando con el globo. Exacto. Ahí dándole... Exacto, pero para mí está aquí, sí, pero para ti es invisible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces la diabetes es una condición invisible, como también muchas que hay, ¿cierto? Tú, por ejemplo, me ves a mí y pues no vas a decir, esa persona es diabética. No, seguramente no. A menos que me veas que tengo pues mi bomba de insulina o te cuente o me veas sacándole alguna cosa, ¿cierto? O pite, pues haga algún tipo de sonido. Pero resulta que uno de los retos más grandes que nos enfrentamos las personas con diabetes es que, por ejemplo, si tú vas al gimnasio, ¿cierto? Tú vas y tú dices, voy a hacer 1 hora, 1 hora y media, 2 horas de gimnasio. Para nosotros tenemos que planearlo, ¿cierto? Tenemos que ir habiendo comido algo, tenemos que ponernos algún tipo de meta mientras esas 2 horas. Y supongamos, por ejemplo, esto me pasó el jueves nomás. Estaba en una clase de baile, perfecto, me faltaban 10 minutos para acabar la clase de baile, pero no la pude acabar. ¿Por qué? Porque en ese momento mi glicemia en sangre estaba bajando mucho y claramente eso, y yo voy a ser sincera, eso frustra muchísimo. Eso frustra mucho porque en ese momento quiero acabar mi clase de baile, en ese momento quiero estar en esta reunión, en ese momento quiero estar en ese lugar, pero me toca salirme porque tengo el azúcar muy bajita. O por ejemplo, y esto es algo que me pone de mal genio, eso sí lo acepto, cuando nosotros tenemos el azúcar en sangre muy alta, no podemos comer. Entonces tenemos que esperar. Entonces cuando tú ves que toda la mesa ya está comiendo, pero tú tienes que esperar porque está tu autocuidado primero, sí puede ser a veces un obstáculo. Emocionalmente es un golpe fuerte. Sí. La diabetes es una condición que no te define. Podemos seguir viviendo con ella, comprendiéndola, aprendiendo de ella. Sigamos en esta interesante entrevista con Juliana Sarmiento, psicóloga. Tome nota. En el tema de la psicología y de las, no quiero decir enfermedades mentales o trastornos, pero sí, ¿cuáles son las comorbilidades quizás? Gracias por la palabra, por las comorbilidades psicológicas que puede tener un diabético. Precisamente por todo lo que estamos hablando de esos hábitos de autocuidado permanentes y constantes, no quiere decir que todos los diabéticos vayan a desarrollar este tipo de trastornos. Sin embargo, hay más prevalencia en trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque resulta que efectivamente esto es algo que es con la comida, ¿sí o no? Entonces, tu relación con tu cuerpo y la comida cambia. Tu relación con la comida es algo que tú tienes que contar, es algo que tienes que estar pendiente de si esto tiene demasiados carbohidratos o no. Muchas veces para nosotros como diabéticos, y de ahí recae precisamente el entrenamiento, tenemos que irnos alejando de ese pensamiento de esta comida es mala y esta comida es buena. La comida es comida, pero depende de cómo esté yo, en mi glicemia, en mi manejo, que puedo acceder a esa comida, ¿cierto? Y la depresión y la ansiedad está precisamente por todas estas conductas anticipatorias, ¿cierto?
Muchas veces uno verse que pues para mí era difícil. Por ejemplo, me acuerdo mucho en el colegio que yo tenía que salir antes de mis compañeros, antes del recreo, por ejemplo, para ponerme mi insulina porque yo sabía que iba a ir a comer. Entonces, todo este tipo de cuestiones anticipatorias hacen que la relación con uno mismo pueda verse impactada. Sin embargo, no todo es malo, ¿cierto? Hay factores de protección. Por ejemplo, al recibir un diagnóstico, y esto lo he trabajado con familias en consulta y con pacientes en consulta. Que además has hecho un acompañamiento muy lindo. Ay, gracias. Sí, porque la verdad es un tema que me mueve, es un tema que al haber pasado esto, no puedo poner, obviamente, no es que mi historia sea la historia de todos, ¿cierto? Pero hay algo ahí en que uno sabe de qué habla, ¿cierto? Y acompañado con la psicología, pues efectivamente pasa de ser solamente anecdótico a ser terapéutico. Lo que estaba precisamente diciendo en esos factores protectores es, uno de los factores protectores más grandes es el acompañamiento social, tanto familiar como de amigos. Vean, no se discute que cuando un diagnóstico de diabetes llega a una familia, hay ciertos hábitos que cambian, ¿cierto? Sin embargo, la familia puede hacerlo como una cuestión de, perfecto, estamos todos en esto, todos vamos a aprender, o esto es un obstáculo, qué pereza, ya no podemos comer esto enfrente de esta persona. Y cuando se empieza a hacer este tipo de cosas, que por ejemplo a mí me pasó, mi mamá y mi papá son personas que yo creo que ellos en ese momento, con una niña de 10 años recién diagnosticada, yo creo que ellos pensaron muchísimo en qué habían hecho mal, ¿cierto? Porque hay una culpa, hay un reproche por parte de papás y ellos no hicieron nada mal. Antes estaban pendientes de mí y de mi hermana, pues tenían mucho miedo de que mi hermana también tuviera este diagnóstico en los próximos años. Pero yo sí, y esto me da mucha risa ya, porque mi hermana fue una de las personas que siento que nunca me vio como la diabética. Entonces resulta que cuando nosotros íbamos a mercar con mis papás, entonces ellos me decían, bueno, ve a tu sección de sin azúcar, y yo cogía mis cosas sin azúcar. Pero sí había muchos mitos y muchos temores cuando yo estuve recién diagnosticada. Mi mamá pensaba que yo me iba a morir por la diabetes. Y fue precisamente con el acompañamiento psicológico y de especialistas en endocrinología y pues el apoyo en familia y demás, incluso de personas que ya tenían diabetes hace muchos años, que pudimos entender que el proyecto de vida de Juliana Sarmiento estaba en manos de Juliana Sarmiento, no de la diabetes. Muy bonito. El tiempo con vos nos va volando, Juliana. Pero yo no te puedo dejar ir sin pedirte el favor que mires a nuestra audiencia, a nuestra comunidad. Y de pronto hay personas que están pasando por esta condición o con un diagnóstico recién comunicado o están en ese momento de bajón emocional. ¿Qué les puedes decir? ¿Por dónde pueden pasar? ¿A ti qué te ha servido? O como psicóloga, ¿cuáles son tus recomendaciones? Bueno, para la audiencia que nos está acompañando hoy, bien sea, pues como Carlos lo dice, si tú estás recibiendo este diagnóstico o hay algún ser querido que lo está recibiendo, mi invitación es a pensar que la diabetes o cualquier condición no es tu carta de presentación. La diabetes es sencillamente algo que hace parte de tu vida y, como lo estábamos diciendo, es una relación que se construye, pero algo es muy importante aquí y es poder tener esos espacios para hablar, para también darte esa luz verde de decir, estoy cansada, hoy no quisiera, ¿qué tal si hacemos esto? Ese tip, pues ponerlo en palabras tiene un impacto muy positivo. Entonces las personas que estén pasando por esto, bien sean familiares o pacientes, sí los invito a que no se queden con todo esto guardado. Es realmente revelador cuando uno empieza a ponerlo en palabras, lo que uno siente y lo que uno vive día a día. Y el acompañamiento de un psicólogo importantísimo. Es importante. Es muy importante. Antes se pensaba que no era tanto, pero resulta que se ha demostrado efectivamente que además de estar con un médico que te ayude precisamente en tu día a día de cómo utilizar la insulina, si tienes que tomarte algún tipo de pastilla o algo así, el hecho de poder tener un espacio terapéutico, porque tu relación con la comida, el cuerpo, la medicina, con los demás se va a ver impactado. Entonces, poder hablar de eso en un espacio terapéutico en donde reconstruyas y seas tú, mejor dicho, seas tú el que tienes la pluma para escribir realmente lo que esté pasando en el libro de tu vida y no que digas, yo sencillamente
esa pluma se la di a la diabetes y ya. Es la responsabilización. Muchas gracias por acompañarnos, Julián. Ay, a ustedes por invitarme. Súper lindo. Gracias. La diabetes se convierte en un miembro de la familia más para el paciente y para las personas que rodeamos el paciente. Por eso es importante conocerla y conocer cómo esta condición tramita a través del cuerpo del paciente. Síganos acompañando en esta apuesta por la salud, por la ciencia y por la vida integral. Recuerda darle like y suscribirte, compártelo con aquellas personas que lo pueden necesitar. Y no se te olvide, tome nota, nos vemos en la próxima.